Josué, capítulo 24. ¿Lo tiene? Amén. No tiene excusa para leer hoy día porque me di hasta el trabajo de ponerle los textos. Muy bien, Josué 24 del verso 14 al 18. Dice así: Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Cierra sus ojos un minuto. Padre celestial, te damos gracias porque tu palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, Señor, y tiene la capacidad de discernir los pensamientos y las intenciones de todo corazón, porque todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de ti, que un día daremos cuenta. Señor, en este día que tu palabra, Señor, venga para edificar a la iglesia, que tu palabra venga para empoderar a tu pueblo, que tu palabra, Señor, sea una dinamita dentro de nuestro espíritu, que pueda explotar para dispararnos a servirte mejor. Padre, gracias por este tiempo, te adoramos, te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Muy bien. Bueno, esta porción de la escritura está en Josué, y resulta que una vez que Josué sacó al pueblo de Israel de Egipto, porque recordemos que quien lo sacó fue Moisés, ¿se acuerda de la historia bíblica? Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero aquel que metió al pueblo en la tierra prometida fue Josué. Amén. ¿Quiénes ven Moisés? Osaías. Osaías es Josué, para que ustedes tienen que leer más la palabra, pues no es que así uno se sabe los dos nombres. Osaías, para aquellos que ven Moisés, es aquel que va a introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Y una vez que llegan los israelitas a ese lugar, Josué les dice a los israelitas: ustedes escojan ahora a quién van a servir, si a los ídolos o a los dioses que estaban al otro lado del río, al otro lado del Jordán, o si bien van a servir al Señor, a Jehová. Escojan ustedes. Y él les dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo de Dios le responde, le dice: no, el que nos sacó de la tierra de Egipto es Jehová, por lo tanto nosotros también vamos a servir a Jehová. Amén. Ahora, fíjese que todo lo que Dios hace con el pueblo de Israel es lo que hace con nosotros. Amén. O sea, nosotros estábamos esclavos, en sentido figurado, en Egipto. Nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros no teníamos una vida propia. Nosotros vivíamos para servir el pecado. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, con aquel amor con que nos amó, envió a Cristo Jesús, dio su vida por nosotros, así como cuando los israelitas sacrificaron el cordero pascual, ¿verdad? Y pusieron la sangre del cordero en los dinteles y en las marcos de las puertas, para que cuando viniera el ángel de la muerte no les pasara nada. Eso está por venir en los próximos capítulos. Así que vea Moisés, no se lo pierda. Entonces, ese cordero pascual simboliza al cordero eterno que es Cristo Jesús.
Entonces, cuando usted ve las Escrituras y ve la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel es nuestra historia personal. Que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos trae ahora a una tierra prometida. ¿Sabe lo que pasa en muchas iglesias? Predican mucho el evangelio de la cruz, predican mucho el evangelio acerca de la muerte de Jesús, pero nunca hablan acerca de la tierra prometida. Siempre se está hablando del sufrir por Cristo, del morir por Cristo y de todas esas cosas que son ciertas, pero déjeme decirle que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, pero no es el fin de la vida cristiana. Y ahí es donde muchas iglesias han fallado en lo que han predicado. Y ahí es donde muchas personas también se quedan en sus conceptos, que piensan que servir al Señor tiene que sí o sí ser una vida de sufrimiento, cuando no es así. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en gran abundancia. Entonces el deseo de Dios es que vivamos en libertad y el deseo de Dios es que efectivamente lleguemos a nuestra tierra prometida. Amén. Ahora, cuando Dios nos saca de Egipto, cuando el Señor sale a nuestro encuentro y nos da nueva vida, nosotros deberíamos hacernos una pregunta. Hay algunos avispados que se la hacen y otros hay que decírsela, como le voy a decir hoy día. Usted se tiene que hacer la siguiente pregunta. Señor, ¿en qué te puedo servir y cómo te puedo servir? Muchas veces la gente llega a la iglesia y la gente muchas veces piensa que es para que el pastor le sirva a ellos. Entonces el pastor le tiene que orar, le tiene que liberar, le tiene que limpiar el popó, le tiene que un montón de cosas, ¿me está entendiendo? Y no es así, usted tiene que crecer y usted tiene que madurar, amén. ¿Y usted cómo va a madurar? Sirviendo. ¿Sabe? No hay mejor manera que madurar que servir y que pastorear. Y yo estoy seguro que los líderes de Casa de Paz me están entendiendo lo que le estoy hablando. Porque cuando usted tiene que servir a otros, cuando usted tiene que edificar a otros, cuando no es que a usted lo vienen a consolar, sino que usted tiene que consolar a otros, usted empieza a crecer. Mi etapa en el Señor que yo más he madurado y he crecido es mi etapa como ya pastor. Yo más he crecido siendo pastor que todos los años que antes de ser pastor. Porque cuando uno ya es pastor, uno sabe que ya no hay vuelta atrás. Yo no me puedo cansar, no puedo renunciar, tengo que estar todos los domingos, ¿me entiende? Tengo que estar, porque soy el pastor. ¿Me está entendiendo? No es como la rana René que dice, oye, el domingo no tenía ganas de ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Yo soy esa rana René. A veces no tengo ganas de venir al culto, al servicio, pero después me acuerdo que soy el pastor y se me pasa. Entonces, cuando usted está en posiciones de autoridad, y cuando usted es la persona que está a cargo, entonces Dios lo fuerza para madurar. Entonces Dios nos trata y nos fuerza para madurar en el servicio. Amén. Entonces usted se tiene que preguntar, Señor, ¿qué tú esperas de mí después de haberme salvado? El Señor lo sacó de Egipto, lo libró de las tinieblas. Ahora usted tiene que hacerse esa pregunta, Señor, ¿qué esperas de mí después de haberme salvado? Y Dios a usted lo sanó, lo liberó, lo libró de la droga, de la esclavitud, lo sacó del mundo, etcétera, etcétera, para que usted le pudiera servir a Él. ¿Me está escuchando? O sea, Dios lo trajo a esta iglesia. Dios lo sacó de las tinieblas a la luz admirable para que usted ahora le pueda servir a Él. Dios no lo llamó para usted tenerlo en una silla ahí negra de metal toda la vida. No, Dios no lo llamó a eso. Si fuera para eso, usted mejor se queda en su casa, en su cama, que es más cómoda, ¿o no? A Dios a usted lo llamó para que usted pudiera servir. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, cuando entendemos que Dios espera que le sirvamos, surge otra pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuáles son las razones correctas por las cuales debemos servir a Dios? O sea, la primera pregunta es, Señor, ¿qué tú esperas de mí después de haberme salvado? Y la segunda pregunta debe ser, ¿cuáles son las razones correctas por las cuales debemos servir al Señor? Escuche, hay dos razones principales por las cuales usted debe servir al Señor. Diga conmigo, yo debo servir al Señor. Yo debo, es mi obligación servir al Señor. Es mi responsabilidad, es mi llamado, es para lo que fui creado, servir al Señor.
Muy bien, la primera razón por la cual usted tiene que servir al Señor es por gratitud, por agradecimiento. Si usted no sirve al Señor o si usted no quiere servir al Señor, está claro que usted es un malagradecido. Hoy día se la voy a tirar así nada más, sin anestesia. Hebreos 12:28. Muy bien. Dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué cosa? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amén. Usted ha recibido un reino inconmovible. Usted ha recibido algo de Dios que no se puede mover, que es eterno, que es de Dios, que es algo grande, que es algo sublime. Usted lo ha recibido. Que usted todavía no lo haya experimentado aún es otro tema, pero usted lo ha recibido. Amén. Y dice la palabra del Señor, habiendo recibido este reino, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos al Señor. Amén. Agradándole con temor y con reverencia. Entonces, número uno, la primera razón por la que usted y yo debemos de servir al Señor es porque debemos ser agradecidos con Él. Amén. Si Él ha hecho tanto por nosotros, si Él, mire, aunque ya no hiciera nada más el Señor por nosotros, el Señor ya lo hizo todo. A usted le dio vida. Usted iba camino al infierno porque el infierno es real. Y viene Jesús a su encuentro, le da nueva vida, hace un pacto con usted. Usted le abre el corazón a Él y Él entra a su corazón. Y ahora usted tiene un pacto de amor con Él. Ahora usted es hijo de Dios. Y cuando usted muera un día, usted ya no va a ir a la perdición eterna o a la ausencia de Dios. Usted va al cielo para vivir con Él. Usted continúa viviendo con el Señor. Amén. Entonces eso ya es mucho lo que Él hizo por nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros merecíamos la muerte eterna a causa de nuestros pecados, pero Dios nos dio la vida eterna. Ya solo ese motivo ya es suficiente para que nosotros sirvamos al Señor con todo el corazón. Amén. Entonces, esa es la razón número uno, agradecimiento a Dios. Ahora escuche, nuestra medida de agradecimiento determinará nuestro nivel de servicio. Nuestra medida de agradecimiento a lo que el Señor ha hecho por nosotros va a determinar nuestro nivel de servicio. O sea, los que más sirven al Señor, escuche, no por ser vistos, sino que de corazón, son aquellos que están más agradecidos con Él. Yo como pastor tengo clarito, quién estará bien agradecido y quiénes no. Los que están bien agradecidos me tapan a llamadas, me hablan, me mandan mensajes de texto, me escriben correos, pastor, ¿sabe que estoy haciendo esto? Pastor, ¿por qué no hacemos esto otro? Y hay un agradecimiento dentro de ellos, ¿me está entendiendo? Pero hay gente que viene al culto y espera que les sirvan y luego se va. Eso no es ningún agradecimiento. Entonces, nuestra medida de agradecimiento determinará nuestro nivel de servicio. O sea, si usted está realmente agradecido con el Señor, usted va a buscar continuamente formas de servir al Señor. ¿Por qué? Porque está agradecido. Cuando alguien a usted le hace un favor, o cuando alguien es muy buena persona con usted y usted recibe algo de esa persona, aún sin merecerlo, ¿qué quiere hacer usted? Agradecerle de alguna manera. Yo tengo que hacer algo por esa persona, se portó bien conmigo, ¿verdad? ¿Cómo no debemos entonces nosotros hacerlo con el Señor? Escuche, la persona que no está agradecida no sirve al Señor. Al contrario, espera que se le sirva en todo tiempo y si no se le sirve, se ofende. ¿Y usted sabe que hay gente así? Hay gente que quiere todo el tiempo, creen que la iglesia o el pastor, ellos son el sol y el pastor y la iglesia giramos alrededor de ellos. Como planetas en órbita. Y en el momento en que dejan de ser el sol del pastor o de la iglesia, se ofenden. ¿Sabe de qué habla eso? De el poco nivel de agradecimiento que tienen. Porque piensan que son la única necesidad de la iglesia o la única persona que merece atención en la iglesia. Y resulta que no es así. No es así. Entonces, nosotros debemos ser gente que va creciendo en Dios, que va madurando en Dios, y tenemos que dejar de esperar que otros nos sirvan a nosotros para comenzar nosotros a servir a otros. Amén, ¿está aquí? Usted tiene que dejar de esperar que el pastor le ore, que la pastora le ore, que el pastor lo libere, que la pastora lo libere, que el pastor vaya a su casa, ore por sus hijos, que el pastor... No,
usted tiene que comenzar a servir a otros. Y eso va a determinar si usted está realmente agradecido o no. Amén. Entonces, la persona que genuinamente reconoce de dónde la sacó el Señor, lo que le ocurre es como a la suegra de Pedro. Resulta que estaba Jesús y estaba Pedrito, y tenía a su suegra enferma. Y se le ocurre la mala idea de decirle a Jesús. Mala idea porque, por supuesto, el Señor la sanó. Nadie entendió el chiste. Bueno, pero Pedro era como yo, ¿verdad? Yo amo mucho a mi suegra. Y viene el Señor y la sana. La suegra de Pedro tenía fiebre, estaba muy afiebrada y estaba muy enferma. Y la palabra dice que Jesús viene, ora por ella y la sana. Dice la palabra, y al instante les servía. O sea, cuando una persona está agradecida, al instante que el Señor la libera, se pone a servir a otros. Amén. Bueno, la segunda razón por la cual tenemos que servir al Señor. La primera es por agradecimiento. La segunda es por amor. Otra razón para servir al Señor es por el amor que le tenemos a Él. Cuando amamos a alguien, siempre buscamos la forma de agradarlo. No importa lo que tengamos que hacer. Dios ama a su pueblo y desea que seamos sus manos, sus pies, su boca, sus representantes para traer salvación, sanidad y liberación a su pueblo. Entonces usted tiene que servir al Señor, número uno, porque usted tiene que estar agradecido con Él. Y número dos, por amor. Cuando usted está enamorado, usted hace de todo para agradar a la otra persona, ¿o no? Ninguno enamorado. Usted hace de todo para agradarlo. Usted le escribe cartas, usted le lleva flores, usted, no sé, lo invita a comer, usted se queda sin ni uno en el bolsillo porque usted tiene que agradarle a esa persona. ¿O no? Sí, los dólares. No les voy a contar la anécdota de los dólares, ya se la conté mucho. Escuche, servir a los demás es como servir a Dios mismo. Mateo 25, 34 al 40. Mire lo que dice la palabra. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, cada vez que usted sirve a un hermano de la iglesia, cada vez que usted sirve a una persona en la calle, que a lo mejor ni siquiera es hermano nuestro en la fe, usted le está sirviendo al Señor. Cada vez que usted tiene un acto bueno para con las personas, sean cristianas o no, usted lo está haciendo al Señor. Amén. Amén. Entonces eso es muy importante. Mire que cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a decir: venga, bendito de mi Padre, porque yo estuve preso y nunca fui a la cárcel. Estuve enfermo y nunca fui a ver al Señor. Pero sí pude ir a ver, por ejemplo, a un hermano, a un amigo. ¿Me está entendiendo? Y el Señor eso lo toma como servicio para Él. Mire que es bueno el Señor. Todas las cosas que nosotros hacemos buenas para otros, Él las toma como si fueran para Él. Y escuche, Él nos va a premiar a nosotros por eso. Ahora, nadie debería servir al Señor por culpabilidad, por presión de los líderes, o por agradar a alguien, o por aspiraciones personales. Cuando esto sucede, la obra no permanece. Usted no tiene que servir al Señor porque su pastor lo presione, o porque su líder de casa de paz le digan que lo tiene que hacer. Usted le tiene que servir al Señor por dos razones. Número uno, por agradecimiento, y número dos, por amor. Cuando usted lo hace con esa motivación en el corazón, entonces usted no se va a sentir herido. Entonces usted no va a sentir que las cosas no están fructificando o avanzando. Porque a veces sucede que las cosas se detienen. Pero cuando usted lo está haciendo para el Señor con todo el corazón y no por ser visto, no por la gente, Dios lo va a premiar sí o sí o sí. Amén. Entonces al Señor se le sirve por gratitud y hacia Él lo que
hacia lo que Él ha hecho por nuestra vida y porque le amamos con todo el corazón. Cuando servimos al Señor por gratitud y por amor, es difícil que seamos heridos por la gente y además recibiremos recompensa de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Hebreos 6 del 10 al 18. Mire lo que dice la palabra, qué hermoso. Cuando yo leí esto, dice, porque Dios no es injusto. Mire lo que dice la palabra, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire qué interesante. Las promesas se heredan por la fe y por la paciencia. Hay gente que dice, pero yo trabajo para el Señor y nunca recibo del Señor nada y ya estoy aburrido porque llevo trabajando. Espere un momento. Dice la palabra que usted va a recibir las promesas, las va a heredar, número 1, por la fe y número 2, por la paciencia. Así que, hermanos, paciencia. Y ojo, no le pida al Señor paciencia. Porque dice la palabra, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si usted quiere paciencia, sepa usted que va a recibir prueba en su fe. Entonces mejor no pido paciencia. Mejor le digo al Señor, Señor, dame las fuerzas para salir adelante, Señor. Pero no le diga, déjame paciencia, no sea eso, porque algo más le va a venir a usted. Amén, entonces sea inteligente, sea sabio. Y no le pida tanta paciencia al Señor. Uno a veces inconscientemente dice, ay, dame paciencia. No, me va a venir prueba. Porque la paciencia se desarrolla dentro de nosotros. Usted no va caminando, el fruto del Espíritu, Dios lo tiene que producir en usted porque es un fruto. No es el don del Espíritu. ¿Me está entendiendo? El don del Espíritu es el regalo del Espíritu Santo de Dios. Esos son los dones, es otra cosa. Pero el fruto se tiene que producir. Un árbol para que pueda dar fruto se tiene que regar, se tiene que podar, ¿verdad que sí? Se tiene que abonar, hay que cuidarlo, hay que darle buena agua, hay que estar pendiente de que no tenga los fríos, etcétera. Si es un árbol medio complicado con las temperaturas, hay que estar ahí. Amén. Entonces el fruto, la paciencia es un fruto del Espíritu. Entonces no se va a producir así como así. Dios lo va a pasar por pruebas, por dificultades, pero cuando usted ya la tenga, van a pasar 1000 tormentas a su alrededor y usted así va a estar. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que he desarrollado paciencia en estos años, porque las cosas que vienen yo digo, no importa, Dios sabe, yo hago lo que tengo que hacer, punto. Yo confío en el Señor, confío en su palabra, confío en su amor, confío en sus promesas, de alguna manera vamos a salir de esto. Y me mantengo ahí, tranquilo, firme, confiado. Dice la palabra que el justo está confiado como un león. Pero el malo, el injusto, el impío, lo que teme le va a suceder. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo. Amén. Y si usted está bajo la sombra de Dios, ¿qué le puede suceder? ¿Qué le puede pasar? ¿Está aquí? Dice, sino imitadores, aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Verso 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con, ¿qué? Paciencia, alcanzó la promesa. 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea, Dios juró para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios en su vida? Amén. ¿Cuántos han recibido profecía en su vida? Mire lo que dice la palabra. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Créale al Señor. Crea las promesas de Dios. Mire, hay una parte de Hebreos que dice que a mucha gente Dios, a los héroes de la fe, Dios les hizo promesa y la saludaron y nunca la recibieron. Y mucha gente se toma de eso para decir, a lo mejor tú nunca vas a recibir lo que Dios te prometió. Pero fíjese que es salvo. Porque dice la palabra Dios proveyendo una cosa mejor para nosotros. Continúe leyendo Hebreos en esa parte. Dios sí va a cumplir lo que a usted le ha prometido. Amén. Él es fiel y es justo para darle a usted lo que usted le ha prometido. Amén. Pero usted tiene que creerle a Dios y tiene que tener paciencia. Amén. ¿Está aquí? Entonces Dios no es injusto para olvidar todo el servicio que hemos hecho para Él. Si hemos trabajado con los motivos correctos, Él ha prometido recompensarnos. Cuando usted sirve al Señor con la motivación incorrecta, ¿cuáles pueden ser las motivaciones incorrectas? Ser visto, alcanzar posición, alcanzar ganancias, ser reconocido, etc. Cuando usted lo está haciendo con esa motivación, no está produciendo otra cosa sino obras muertas que no producen resultados. Las obras muertas no tienen la vida de Dios, no tienen la unción de Dios. Es una obra nula ante los ojos de Dios, por lo tanto, no recibe recompensa del cielo. Cuando trabajamos para Dios, pero lo hacemos por ser visto, o lo hacemos por obligación, o lo hacemos porque es que el pastor me dijo, es que lo tengo que hacer, no va a recibir ninguna recompensa. Pero cuando usted sirve al Señor, número 1, por gratitud, y número 2, por amor, hay recompensa. Dios ha prometido. Amén. Amén. Ahora, dice la palabra del Señor que un día todos nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Amén. Mire, hay dos tipos de juicios. Escúchame acá un minuto, esto es interesante. Hay dos tipos de juicio. Hay un juicio que es para los que nunca entregaron su vida a Jesús, y hay un juicio para los que somos los hijos de Dios. Si usted va, por ejemplo, a Apocalipsis, dice la palabra del Señor que el mar entregó sus muertos, que la tierra entregó sus muertos, el Seol entregó sus muertos, dice la palabra, y fueron juzgados según lo que estaba escrito de ellos en los libros. Y como fueron juzgados según sus obras, todos esos muertos van a la condenación eterna. Ahora, nosotros también tenemos libros escritos. Pero ¿sabe lo que pasó cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús? Esos libros fueron borrados con la sangre del Cordero de Dios. Por eso que dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces nosotros estamos con el expediente limpiecito. Y la palabra dice que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Como dice Dante Gebel, un predicador argentino que a mí me gusta mucho. Si usted está en un juicio y usted está ante el juez y resulta que el abogado suyo es el hijo del juez, ¿puede tener usted algún problema? Usted está delante del juez, usted tiene todo un expediente, pero el abogado suyo es el hijo del juez. ¿Cómo cree usted que le va a ir en el juicio? Es el hijo del juez. La palabra dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado para con el Padre, el abogado es para con el Padre. Tenemos a Jesucristo el justo, no podemos tener ningún problema. Imposible que salgamos condenados. Amén, está aquí. Entonces hay dos juicios. Uno es el juicio que tienen todos aquellos que nunca le entregaron su vida a Jesús, escuche. Y otro es el juicio que se le llama en la palabra el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Y ahí es donde todos nosotros un día vamos a comparecer
ante el tribunal de Cristo. Mire lo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que algunas personas, ¿no? ¿Qué dice? Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, la palabra dice, todo lo que estamos aquí, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta. Dice, para que cada uno, yo no sé cuántos años de la eternidad vamos a estar en ese tremendo juicio, pero cada uno va a tener, imagínense, todos y cada uno de los cristianos en la historia de la humanidad van a pasar por ese juicio. Menos mal que vamos a estar en la eternidad. Si vamos por orden alfabético, oye, o por orden de nacimiento, imagínense lo que va a hacer eso. Millones y millones de creyentes pasando por el tribunal de Cristo. Pero vamos a tener todo el tiempo en el mundo, así que eso no es problema. Y Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Fíjese que se recalca en ambos versos la frase cada uno, lo que significa que es un juicio que va a ser individual. Cada uno va a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Dice la palabra, sea bueno o sea malo. Pero mire, esto es importante. La palabra recalca que todos vamos a ser juzgados. Escuche. Pero no para condenación, sino que para recompensa, según lo que cada uno de nosotros haya hecho en la tierra. O sea, en el tribunal de Cristo no sale ningún condenado, salen puros premiados. Mire que es bueno el Señor. Hasta el juicio que nosotros vamos a ir, usted no va a ser condenado. O es premiado o no es premiado, pero condenado no va a ser. Mire que es bueno el Señor para con nosotros. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro montones. Mira lo que dice acá, 1 de Corintios 3, del 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, así, apenitas, pero va a ser salvo. Amén. Entonces, este juicio no es para condenación, sino que es un juicio sobre la obra de cada persona. Y aun cuando las obras de un hombre se queman por completo, su alma va a ser salva. Entonces, el fundamento siempre es Jesucristo. Ahora, sobre este fundamento que es Él, nosotros tenemos que ir sobre edificando. Amén. Entonces cada uno es responsable de lo que va edificando sobre este fundamento. Ahora, ¿qué es edificar? Edificar es servir. Y ahí se lo ligo con lo otro, con lo que partimos. Debemos servir a Dios por gratitud y por amor. Muy bien, ahora, entonces todo lo que usted haga como servicio al Señor, Dios un día va a decir, muy bien, Luz Amari, tú estuviste en la tierra tantos años, 90 y tantos le vamos a poner ya. Es tu prueba de fuego. Y ella va a llegar un día a la presencia del Señor y va a pasar por el tribunal de Cristo. Y el Señor le va a decir, muy bien, ¿en qué me serviste en tu vida en la tierra? Bueno, Señor, le va a decir, yo tengo una casa de paz. Muy bien, ¿cuánta gente se convirtió en tu casa de paz?
por cuántos oraste en tu casa de paz. ¿Multiplicaste tu casa de paz? ¿Me serviste bien? ¿Me serviste mal? ¿Te preparabas, ayunabas, intercedías antes de la casa de paz? ¿Cuáles fueron tus resultados? A los 90 años que yo te llamé, ¿cuántas casas de paz tenías? Y ella va a tener que empezar a responder de acuerdo al servicio que ella tuvo para con el Señor. Y dependiendo de eso, el Señor o la premia o la deja entrar nomás. ¿Está aquí? Entonces, ¿cuáles son las obras que nosotros hacemos? ¿Cuál es el servicio que nosotros hacemos? Y la palabra dice, lo separa en dos categorías. Mire, vaya ahí al texto. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, las obras de los creyentes o el servicio, recuerde que estamos hablando de servir al Señor, cae en dos categorías. La categoría número 1, escúcheme acá, no se me distraiga, está compuesta de oro, plata y piedras preciosas. Esa es la primera categoría de obras, de servicios. Y la segunda categoría es madera, heno y hojarasca. Y dice la Biblia que los dos tipos de ofrenda, los dos tipos de servicio, de obra, van a ser pasadas por el fuego. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de servicio o de obra estamos nosotros haciendo para el Señor? ¿Está usted haciendo puro heno, madera, hojarasca? ¿Sabe usted lo que es el heno? El heno es como la paja, pero que se come. Para que usted sepa. Y la hojarasca es el conjunto de hojas secas que hay en el suelo. O sea, si usted tiene, su obra es de madera, se va a quemar. Si su obra es de heno, se va a quemar. Si su obra o su servicio es nivel hojarasca, se va a quemar. ¿Está aquí? Pero si su obra es de oro, si su obra es de plata, si su servicio al Señor es piedras preciosas, no le pasa nada. Es más, se purifica y sale más reluciente. Amén. Entonces, el servicio que usted tiene que dar al Señor por agradecimiento y por amor, tiene que hacer algo de buena calidad. Tiene que ser algo que cueste hacerlo. Amén. Tiene que ser algo valioso. Fíjese que el oro, la plata y las piedras preciosas no están por montones, ni por kilos, ni por toneladas. Acá cada uno puede que tenga alguna cosita de oro por ahí, ¿verdad? Y lo guarda con mucho cuidado y con mucho cariño porque es algo que para usted tiene mucho valor. Además de un valor monetario, tiene un valor sentimental, ¿o no? Pero cuando es algo de madera, heno o hojarasca, usted ve las hojas y usted no las va a recoger para llevárselas a su casa y guardarlas ahí en un cofre. Por supuesto que no, porque sabe que usted no tiene ningún valor. Ahora, usted sabe cuál es el tipo de servicio que usted le está dando al Señor. O sea, usted sabe si la obra que usted está haciendo va a perdurar y va a recibir premio o no. Amén. Entonces, debemos tener en cuenta que para poder establecer a qué categoría pertenecen las obras realizadas, se les hace pasar por la prueba del fuego. Si las obras se encuentran en la primera categoría, pasan por el fuego sin ser consumidas, mientras que ocurriría todo lo contrario con las de la segunda categoría. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cada día, ¿cómo puedo servir al Señor en esta tierra para que mis obras resistan la prueba del fuego en el día del tribunal de Cristo? Usted se tiene que hacer esa pregunta. Señor, ¿cómo hago para que mis obras perduren? Ahora usted me preguntará, ¿por qué es tan importante que sus obras perduren ese día? Dice la palabra del Señor que un día cuando lleguemos a su presencia y pasemos por el tribunal de Cristo, nosotros vamos a recibir galardones, grados. Ahora yo quiero que usted se imagine lo siguiente. Nosotros estamos aquí un corto periodo de tiempo. Usted tiene que tener la mente y el corazón y su espíritu anclados a la eternidad. Amén. Usted va a estar acá 90, 100 años como mucho. Hay gente que está alcanzando los 100 años hoy en día. Pero de todas maneras, eso comparado con la eternidad no es nada.
Recuerde que después que venga el Señor, dice la Biblia que vamos a reinar con Cristo 1000 años. Y después la eternidad. ¿Está aquí? Entonces, todo lo que usted haga en esta tierra va a determinar el tipo de trabajo que usted va a tener en la eternidad. Ahora usted me dirá, pastor, ¿falta tanto para la eternidad? No falta tanto. Para ti te faltan entre 50 y 90 años. ¿Le queda mucho para eso o no? No. Entonces, mientras nosotros más y mejor sirvamos al Señor, la calidad de nuestro servicio va a perdurar en el día del tribunal de Cristo. Y usted, a lo mejor, Dios lo va a poner como gobernador de una ciudad, dependiendo de la calidad de su trabajo. Y escuche, no estamos hablando de la grandiosidad del trabajo, sino que en el ser obediente en lo que Dios le encargó a cada uno. Si a usted Dios lo llamó a ser una mamá que levante una generación de guerreros, si usted lo hace con éxito en el Señor y Dios la llamó solamente y específicamente para eso, usted en la eternidad va a obtener un galardón muy grande. Amén. Y si usted Dios lo llamó a ser un pastor, un evangelista o lo que sea, tenemos que servir al Señor, pero lo tenemos que hacer con excelencia, con amor y con agradecimiento para Él. Amén. Entonces la persona que quedó salva, que pasó así como por fuego, como dice la palabra, y que ninguna obra perduró, a lo mejor va a estar en el reino de los cielos, va a disfrutar de toda la presencia de Dios, pero a lo mejor no va a hacer nada tan importante. No sé si usted está aquí. Pero yo quiero ser importante en el reino. Yo quiero que Dios me diga, ven buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. De esos quiero ser yo, amén. Pero eso va a depender de la obra que usted haga, de la caridad con que usted haga. Entonces, ¿qué cosas va a tomar el Señor en cuenta en el momento de juzgar nuestras obras? Primero, la prueba de los motivos o de las intenciones. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire usted, yo no sabía eso. Dios nos va a alabar a nosotros. Nosotros somos los que lo alabamos a Él. Pero cuando lleguemos al reino de Dios de los cielos y pasemos a la eternidad, dice la palabra, cada uno va a recibir alabanza de Dios. Lo hiciste bien, nos va a decir. Bien, Luz Mari, bien, Enrique. Bien, Felipe, lo hiciste bien, te alabo. Wow, Dios diciéndonos a nosotros eso. Imagínense qué lindo va a ser eso. Entonces, la primera prueba es la prueba de los motivos y las intenciones. Usted y yo nos tenemos que preguntar lo siguiente: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué buscamos cuando servimos a Dios, a su pueblo? ¿Busco ser reconocido por la gente? ¿Busco posición? ¿Busco mi propia satisfacción o la gloria de Dios y el beneficio del pueblo? ¿Predico, enseño, intercedo, ayudo a la iglesia para sacar algún beneficio personal o lo hago porque amo a Dios y a su pueblo? ¿Busco ser promocionado o busco servir a Jesús con sinceridad de corazón? ¿Estoy más interesado en servir en las posiciones que son visibles o no me interesa servir si es detrás de las escenas? Tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Por qué estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo con la motivación correcta? Ahora, cuando servimos al Señor con el motivo correcto, eso nos garantiza un galardón en los cielos y en la tierra. Cuando usted lo hace de buena manera, con la disposición correcta, con la motivación correcta, entonces Dios le va a dar sí o sí un premio. Y eso nos va a ayudar, además, a permanecer libre de heridas. Aunque nadie nos aplauda, aunque nadie nos reconozca, aunque nadie me pague nada, aunque nunca reciba la aprobación de la gente y en cambio me paguen mal por bien, aunque me traicionen aún después de haberle servido, ninguna de esas cosas me podrá herir porque todo yo lo hice para el Señor. Cuando usted está bien enfocado, que todo lo que usted hace lo está haciendo por el Señor, no importa lo que la gente le haga. Usted está sirviendo al Señor. No sé si usted me está entendiendo. La belleza de una vida desinteresada es servir a Dios y a la gente sin esperar nada a cambio. Cuando usted sirve al Señor, no espere nada a cambio. Le digo al tiro, si usted espera algo a cambio, si usted espera recompensa o posición, usted lo está haciendo por los motivos incorrectos. Y Dios no lo va a premiar. En segundo lugar, la prueba de la fidelidad.
La fidelidad, escuche, juntamente con la obediencia, es la virtud más importante en un siervo de Dios. Es la que engrandece a un hombre o una mujer delante de los ojos del Señor. ¿Quiere ser grande delante del Señor? ¿Usted? Amén. ¿Quiere que Dios lo tome en cuenta? Número 1, sea fiel. Número 2, sea obediente. Esas son las dos cosas, las dos cualidades que Dios más valora. Mateo 25, 21 al 23 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjese que Jesús le llama buen siervo a alguien que sirve a Dios y a su pueblo con la intención correcta. Todo lo que hizo este siervo lo hizo para su Señor, no para sí mismo. Pero Jesús también le llama siervo fiel. Mire que dice la palabra, buen siervo y fiel. O sea, usted es un buen siervo de Dios cuando usted lo hace con la motivación correcta. Pero otra cosa es que Dios lo considere fiel. ¿Y qué es un siervo fiel? Escuche. Es uno que hace su trabajo de continuo y sin desmayar, que es confiable, digno de confianza, que no deja inconclusa la tarea encomendada. Hay muchos creyentes que en aquel día serán encontrados siervos buenos por haber hecho todo en su servicio con intenciones puras, pero no serán encontrados fieles porque lo que Dios les dio para hacer no lo terminaron, no continuaron con la tarea y la dejaron incompleta. Entonces, la mayor prueba de fidelidad de una persona viene cuando ésta es tentada a abandonar su trabajo antes de tiempo. Esa es la mayor prueba de la fidelidad. Usted tiene que ser un buen siervo, o sea, con la intención correcta, pero también tiene que ser un siervo fiel. ¿Y cuál es la mayor prueba de que usted es un siervo fiel? Permanece aún en medio de la oposición, aún cuando no tenga ganas, aún cuando usted no quiera, aún cuando su mente le diga otra cosa, usted está ahí. Siervo fiel, siervo digno de confianza, uno que hace su trabajo de continuo y sin desmayar. Muchos líderes que reciben una oportunidad para servir en cualquier área de la iglesia o incluso del trabajo, cuando viene la presión o los problemas, abandonan su posición de servicio. Eso Dios lo ve como infidelidad. Es importante, amados, que seamos encontrados fieles. Amén. Fiel significa alguien digno de credibilidad, alguien verdadero, uno en quien se puede confiar, de quien se puede depender, que tiene palabra y lo que promete lo cumple. Por esta razón, la fidelidad y la obediencia son las mayores virtudes que Dios busca para poder usar en un hombre o una mujer. Amén. Entonces, Dios lo que está buscando, amados, es siervos buenos y fieles. O sea, gente que haga lo que el Señor le pide por los motivos correctos, pero no solo eso, sino que permanezca haciéndolo en el tiempo sin desmayar. Una persona en quien se pueda confiar. ¿Sabe por qué Dios me llamó al pastorado? Porque Él sabía que podía confiar, que yo no iba a dejar botada a la oveja la primera prueba. Que yo no iba a dejar botada a la gente cuando me sintiera mal o enfermo o cansado o estresado. Dios sabía que yo iba a estar ahí. Entonces mucha gente quiere ministerios. Mucha gente dice, oh, yo quiero ser un gran siervo del Señor. Yo tengo un llamado de Dios. Pero a la primera prueba se desaniman. A la primera tentación caen redonditos. Entonces lo que Dios quiere es formar dentro de nosotros un carácter de ser siervo bueno y de ser siervo fiel. Amén. ¿Cuántos siervos fieles hay aquí? Amén. En tercer lugar, la prueba del poder. No tenemos que hacer las cosas a nuestra propia fuerza. Muchas veces nosotros caemos en esto. Hacemos y corremos el ministerio en nuestras propias fuerzas. Cuando el Señor dijo, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Amén. La prueba del talento.
Mateo 25, 14 al 15 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mire, los dones que usted tiene es conforme a la capacidad del rendimiento que usted tiene. Dios nunca le va a pedir cuentas por algo que Él sabe que usted no puede hacer. Amén. Por lo tanto, si Dios le ha encargado algo a usted, o si Dios le ha dado una palabra profética en cuanto a algún servicio, es porque Él sabe que usted puede con eso. Dice la palabra que Él no va a poner una carga más pesada de la que nosotros realmente podamos llevar. El problema es que nosotros somos a veces tan porfiados y queremos hacer las cosas a mi manera. Señor, yo te voy a obedecer, pero como yo creo que lo tengo que hacer. Señor, yo voy a abrir una casa de paz, pero Señor, yo a lo mejor la voy a tener que suspender tal día, porque no. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que Dios quiere hacer de nosotros es gente fiel. Amén. Gente ¿cómo? Amén. Gente en la quien Dios pueda confiar. Dios no le va a entregar un ministerio grande a alguien que un día está por allá en las nubes. Oh, Padre, yo te creo todo lo que me digas, Señor. Señor, yo te voy a servir, a las naciones voy a ir. Pero no quiere ni orar. Lo llamamos a discipulado y no viene. No quiere venir a la iglesia el día domingo, no quiere congregarse en la casa de pan, no quiere hacer nada. Él quiere que Dios lo use en las naciones y le dé un don de sanidad. Y ve los estadios y las naciones. Pero él se está viendo a sí mismo como un hombre con el glamour. Pero no sabe la prueba que produce el ministerio. No sabe los sinsabores que produce. Entonces Dios tiene que formar dentro de nosotros carácter. Amén. Carácter. La pregunta que Jesús nos hará cuando estemos delante de Él será: ¿qué hiciste con el talento y el don que te di? ¿Qué fue lo que hiciste? Cada uno de nosotros ha recibido dones y talentos, y cada uno es responsable de multiplicar, reproducir, invertir lo que se le ha dado. ¿Qué le vamos a contestar al Señor? Si no nos ocupamos de desarrollar y multiplicar lo que Dios nos dio, saldremos avergonzados en el día del juicio. Salvos, pero avergonzados. Mateo 25, 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Qué raro el Señor. Le quita al que no tiene nada y se lo da al que tiene más. Porque sabe que ese que tiene más va a hacer multiplicar ese talento. Amén. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Tiene que multiplicar su talento, amado. Tiene que multiplicar su talento. Tiene que ser responsable con lo que Dios le ha dado. Amén, ¿está aquí? Tiene que ser responsable con lo que Dios le ha dado. Mire, yo la tengo clarita. Mi llamado es ser pastor y es ser maestro. Tengo que cuidar gente y tengo que enseñarle a la gente. A eso Dios me llamó. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar, orar, estudiar, orar, estudiar, orar y estudiar, orar. ¿Para qué? Para que cuando usted venga a recibir, haya algo que usted pueda comer. ¿Está acá? A los que Dios ha llamado para ser empresarios, usted también tiene que estudiar y orar. Pero a lo mejor no lo va a tener que hacer tanto como yo lo tengo que hacer. A lo mejor usted tiene que estudiar macroeconomía. A lo mejor usted tiene que hacer un curso de administración de empresas. A lo mejor usted se tiene que capacitar en otras áreas. Pero sabe, Dios le ha dado talentos. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado hermosos y preciosos talentos. Pastor, yo no tengo ninguno. Mentira. La Biblia dice que a todos
Dios nos ha dado talentos y nos ha dado una medida de fe para hacer funcionar esos talentos. Amén. Su tarea es ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, revélame cuáles son mis talentos, cuáles son mis dones, Señor, para ir donde mi pastor, para decirle: pastor, el Señor me dijo que yo tengo este talento. ¿Usted lo ve en mí? Sí, yo los veo. No, yo no los veo nada. Empoderémoslo. Te vamos a mandar un curso, o dedícate a la oración, o busca más de la presencia del Señor, o léete este libro, y nos vamos a ir empoderando. Amén. Porque la iglesia tiene que ser un lugar en el cual usted no solamente venga a escuchar una palabra, sino que usted sea empoderado para servir a Dios y para hacerlo con alegría. Amén. Amén. Le voy a contar algo. Ayer fui a la radio y el que me llevó, el que me invitó, es un primo mío. Se llama Tomás. Yo ni lo busqué. Él me llamó un día, me dijo: Pablo, ¿sabes que voy a tener un programa en la radio? Te invito para que puedas dar una palabra. Y fui. Y cuando estaba conversando con él me contaba que él es empresario de la ropa. Él vende ropa, él tiene un local en Patronato, vende ropa y le va muy bien. Y él me dijo: ¿sabes? Cuando yo estaba alejado del Señor, me estaba empezando a ir bien, pero me empecé a alejar del Señor, empecé a hacer de las mías, y el Señor me dejó sin nada, pero sin nada de nada. Me dijo, y volví al Señor, sentí que Dios me estaba llamando de nuevo, y comencé a trabajar y a levantar mi negocio poco a poco. Y hoy día Dios me ha bendecido tremendamente. ¿Sabe? Cuando usted sabe cuáles son los dones que usted tiene, y eso es empoderado por Dios, ahí hay dinamita, hay explosión. Mire lo que le voy a contar. Capaz que si él lo escucha se enoje conmigo, pero se lo voy a contar a usted igual. Me decía: estamos ayudando a un pastor de Cuba. El pastor de Cuba vive con $25 mensuales. Imagínense. Pero ¿sabes qué me dijo? Dios me habló. Le compré una casa. Casi me caí, hermano. Un chiquillo de 30 años que en un momento dado no tenía nada, pero descubrió los dones que Dios le ha dado. Ahora le cuento algo. Hay una unción sobre la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, que no ha sabido ocupar. Dice la palabra que Él nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Ahora yo le pregunto, ¿por qué trabaja Patronado? ¿Me está entendiendo? No busque ser apatronado, busque ser el patrón. No busque usted depender de un sueldo, busque usted ser el que genera eso. ¿Sabe? Hay algo que yo siempre le voy a estar hablando acá, y es que usted tiene que emprender. Porque cuando usted entiende que la iglesia tiene un poder de emprender, que Dios le ha dado la capacidad de surgir, y cuando usted entiende otra cosa, escuche, que se llama el diezmo, a usted sí o sí le va a ir bien. Él me decía, y yo estaba empezando y me estaba yendo bien, pero ni tanto. Pero el Señor me reveló algo. Me dijo que tenía que diezmar. Y cuando lo empecé a hacer, mi empresa explotó. ¿Sabe? Ese es un secreto que ha estado guardado en la iglesia. Esa es una llave que no se nos ha revelado. Pero Dios a cada uno de ustedes les ha dado dones que tienen la capacidad de hacer fructificar su vida. Escuche, Dios a usted no lo hizo para que usted dependiera de otros. Dios a usted no lo creó para que usted viviera apatronado toda la vida. Dios a usted lo hizo para que usted fuera exitoso. Dios a usted le dio dones para que usted trabaje esos dones y usted los pueda multiplicar. Escuche, en la mente de Dios no existe ni la división ni la resta. En la mente de Dios existe siempre la multiplicación y la abundancia. Amén.
Y escuche, de eso Dios un día también le va a pedir cuentas. Y le va a decir, ¿qué hiciste con el talento que yo te había dado? ¿Por qué no lo usaste para generar riquezas para mi reino? ¿Por qué no lo usaste para mantener misioneros? ¿Por qué no lo usaste? Y usted le va a tener que decir, ay, Señor. Lo que pasa es que el pastor Pablo nunca me predicó de eso. Y el Señor le va a decir, mentiroso. El día, ¿cuánto estamos hoy día? 10 de julio. El pastor te dijo lo que tenías que hacer. Hay gente en este lugar que lo ha ungido miles de veces para que emprenda y nunca se atreven. Escuche, es una unción, es algo sobrenatural. No es algo natural, pero tú le tienes que creer a Dios. Si tú no le crees a Dios, vas a seguir ahí siendo esclavo toda la vida. Tú tienes que creerle a Dios y tienes que atreverte y tienes que confiar que Dios lo va a hacer fructificar y lo va a multiplicar en tu vida. Amén. Y Dios te va a pedir un día cuenta de eso. Amén. Pero todo está en creerle a Dios. En creerle a Dios. En creerle a Dios. El incrédulo no va a alcanzar nada. Al incrédulo le va a ir mal siempre. Pero al que le cree a Dios, ese va a salir adelante. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Pasa los músicos. Hay una canción que no sé si usted se la sabe, ni la quiero que la canten, pero es un ejemplo. Dice, con manos vacías, vengo a ti. ¿Lo ubican? No tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Qué canción más antibíblica. Amado, todo lo que usted escuche, lo tiene que examinar a la luz de la palabra. Esa es una canción que sabe lo que le siembra: falta de fe. Le siembra que usted no es nada, no es nadie. Le siembra en su corazón que usted no tiene nada para el Señor cuando usted tiene mucho. Escuche, todo lo que usted necesita para que le vaya bien en la vida, usted ya lo tiene dentro suyo. ¿Me escucha? Todo lo que usted necesita para que le vaya bien en la vida, ya lo tiene dentro suyo. No depende de si tuvo un buen papá, una buena mamá, una buena educación, una mala educación. No depende de eso. Depende de que usted ponga a trabajar lo que Dios puso dentro suyo. Y escuche, que sea diligente. Que sea diligente. Porque al flojo Dios no lo ayuda. Al que madruga, Dios lo ayuda. Pero al que es flojo, al que no quiere trabajar, al que llega tarde, al que Dios no lo ayuda en nada. Entonces escuche, la palabra en ese día, quiero que usted se vaya con eso en su corazón. Es el servicio. Es el servir al Señor. Es el servir a la iglesia. Y que usted sepa dentro suyo que si usted lo hace bien, Dios lo va a premiar. Dios lo va a fructificar. Si usted tiene las intenciones correctas y un corazón adecuado, Dios lo bendecirá. Amén. Cierra sus ojos. Padre mío, Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, porque nos lleva a pensar en lo que tú has puesto dentro de nosotros. Señor, nos lleva a pensar en lo mucho que tú has hecho por nosotros, Señor, en lo que tú estás haciendo y en lo que harás. Señor, y queremos declarar en ese día, Padre, que te queremos servir con todo el corazón, Señor. Padre, que queremos servirte por amor, por gratitud, por lo que tú has hecho dentro de nosotros. Por eso te queremos servir. Señor, no te queremos servir para ser visto, ni para que el hermano vea, ni para que el pastor diga, oh, qué gran hermano, qué lindo lo que hace. No, Señor, queremos servirte tan solamente por agradecimiento y por amor.
Señor, y si hasta el momento lo hemos hecho con las intenciones incorrectas, Padre, te pedimos que tu sangre preciosa nos lave y nos limpie, Señor, de toda mala intención, Señor, de todo corazón desviado para hacer las cosas, ya sea por servicio, ya sea por necesidad, Señor, de ganar un poco de atención. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que nos perdones, Señor. Y si en el camino de servicio, Señor, hemos quitado la mente de ti y el enfoque de ti, y hemos permitido que las circunstancias nos hieran, y hemos permitido, Señor, que la crítica de la gente nos tire para abajo, Señor, en este día queremos declarar que todo lo que hacemos, que todo lo que somos, lo hacemos porque te amamos, lo hacemos porque estamos agradecidos de ti, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, yo ahora oro para que en el corazón de tus hijos tú puedas comenzar a producir dentro de ellos un deseo, un anhelo ferviente, algo que les queme en su interior por servirte, por amarte, por servir a la iglesia, por servirte a ti, por servir a tu pueblo, por servir al necesitado. Padre, ahora mismo yo reactivo en el nombre de Jesús todos los dones que estaban dormidos, Señor, todas esas capacidades sobrenaturales, todos esos talentos que tú has puesto dentro de nuestro corazón y nuestro espíritu para fructificar, para llegar a nuestra tierra prometida, para ser alguien en la vida. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, se comienzan a reactivar los dones, se comienzan a reactivar los dones ahora mismo. Pon la mano en tu vientre, pon la mano en tu vientre y comienza a declarar y dile: Padre mío, en el nombre de Jesús, yo reactivo lo que estaba dormido, aquello que no había ocupado, aquello que sé que tengo, pero que no he sabido cómo ocuparlo, y aún aquello que no sabía que tenía, pero que lo tengo ahí. En el nombre de Jesús, yo lo despierto ahora, yo lo reactivo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, dones reactivados, talentos que estaban dormidos, reactivados. Y ahora tú vas a comenzar a orar por ti mismo. Vamos, comienza a orar por ti mismo, comienza a orar por lo que Dios te ha dado. Vamos, iglesia, levanta tu voz, ora por lo que Dios te ha dado, por esos dones, reactívalos. En el nombre poderoso de Jesús, reactiva el don. Por eso el apóstol Pablo decía: por lo cual te aconsejo, Timoteo, hijo mío, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Vamos, iglesia, aviva el fuego del don que está en ti. Avívalo. Aviva el fuego del don de Dios que Él te ha dado. Padre, esas mentes matemáticas brillantes se despiertan en el nombre de Jesús. Padre, aquellos dones para los deportes se reactivan en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, hay una unción que está corriendo aquí. Hay una unción de reactivación de ministerios. Padre, despierta ahora los dones magisteriales, los dones apostólicos, los dones evangelísticos, los dones proféticos. Se reactivan en el nombre de Jesús. Hoy andera basaya candara basea. Padre, y declaro vida, declaro vida, declaro vida, declaro vida, declaro vida del Espíritu, vida del Espíritu, vida para servir, vida para dar, vida para correr en el Espíritu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor me dice: en este lugar hay gente que está luchando con la baja autoestima, que creen no tener nada dentro de ellos para poder dar y servir. Pero el Señor te dice en este día: lo que yo te he dado, no lo menosprecies. Los dones, los talentos que te he dado, no lo menosprecies. No menosprecies.
mi creación. No menosprecies lo que yo he creado. No menosprecies lo que yo he puesto delante de ti. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vida, vida, paz, paz. Padre, ahora declaro un empoderamiento del Espíritu en cada uno de mis hijos. Empoderados para servir. Empoderados para dar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empoderamiento. 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 Empoderamiento del Espíritu. En el nombre de Jesús. Oh, te adoramos, te alabamos. Oh. Ahora levanta tus manos y alaba, adora al Rey que vive y dale gracias. Oh, te adoramos. Oh, por lo que has dado, Señor. Gracias. Gracias. Te adoramos. Dile, tú eres el centro. El universo te adora. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Porque el Señor es Rey. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del... Declara, iglesia, su trono está firme por la eternidad. Vamos, creación de Dios, canta a tu Rey que ha activado eso dentro de ti. Vamos. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad, más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará. Porque el Señor es Rey, vestido en majestad. Más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará. Porque vamos, iglesia, dígalo fuerte. Levante su voz. Más poderoso es que el estruendo del mar. Firme su trono es por la eternidad. La creación cantará. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Es el centro, el universo te adora. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo. Tú eres el centro. El universo te adora. Dígalo de nuevo. Tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo.
ha puesto eternidad en nosotros, como dice su palabra. Comienza a soltar los sonidos del cielo. Levanta sonidos del cielo. Veo en el Espíritu en muchos de ustedes pequeñas plantitas, pequeñitas, y veía alrededor como una maleza que no la dejaba crecer. Y el Señor te dice: hijo, hija, esa planta son los dones que te he dado, pero hay una maleza que no la deja crecer. Y el Señor te dice en ese día: corta toda maleza, corta toda maleza, corta toda maleza. Y veía en mi espíritu que a medida que se cortaban las malezas, esa planta comenzaba a crecer y a florecer. Y las flores comenzaban a brotar. Y cuando comenzaban a brotar, las semillas que volvían a caer a la tierra eran semillas como de oro. Y el Señor te dice: iglesia, hija, hijo, lo que te he dado es oro, plata y piedras preciosas. Y ahora mismo estoy viendo en el Espíritu como de muchas de esas plantas comienzan a saltar mientras florecen. Las flores comienzan a saltar perlas y comienzan a saltar piedrecillas de plata y de oro. Y el Señor dice: iglesia, hijo, hija, recoge esas perlas, recoge esas semillas de oro y de plata, porque yo te las estoy entregando, dice el Señor. Esos dones, comienza a multiplicarlos, comienza a multiplicarlos. Y ahora veo en mi espíritu cómo esas semillas que cayeron comienzan a su vez a crecer y a florecer. Y comienzo ahora mismo a ver pradera llena de flores, de
todos colores y de todos tamaños. Y el Señor me dice: hijo, esa es la iglesia que quiero levantar. Esa es la iglesia que quiero levantar. Esos son los hijos. Esas son las hijas. Esa es la manifestación de la presencia que yo quiero traer sobre la iglesia. Oh, Jesús. Extienda sus manos como para recibir. Sabe, acabo de ver ángeles que entraban a este lugar y se paseaban con cofres y empezaban a recoger esas piedras de plata, de oro y piedras preciosas. Y ahora mismo Dios está depositando en sus manos ese precioso tesoro. Y el Señor te dice: iglesia, multiplica tus talentos, multiplica tus dones y habilidades que yo te he dado, Te vuelvo a entregar lo que pensabas que habías perdido, lo que pensabas que nunca más recuperarías. Dice el Señor: yo te lo vuelvo a entregar ahora. Y el Señor te dice: sé diligente, sé diligente, sé diligente, que lo que yo te he dado, no sea que nadie tome tu corona. Iglesia, el Señor dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a finalizar este tiempo. Y quiero aquí donde tú estás. Cada uno sabe cuánto ha trabajado para el Señor. Y dile: Señor, si yo he dejado el primer amor, perdóname, para volver a las obras primeras. Ten un tiempo ahí con el Señor, porque Dios no quiere que tú trabajes por una ganancia, quiere que trabajes para Él, pero por el primer amor. Ten un tiempo ahí con el Señor. Dile: Señor, he dejado que los afanes me opriman. Señor, he dejado que las pruebas se levanten contra mí. Y he continuado trabajando. Y el Señor dice: hay muchos que han estado trabajando en piloto automático. Y el Señor te dice: vuelve a quitar el piloto automático. Disfruta mi presencia. Ve a mi fuente de agua de vida. Toma del árbol de la vida y vuelve a tu primer amor. Y vuelve a tu primer amor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por poder entender y comprender que todo lo que hacemos lo debemos hacer por amor y gratitud. Y todo lo que hacemos, si no tenemos amor, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Es como un metal que resuena. Es como címbalo que retiñe. Es como heno. Es como madera. Es como hojarasca que se quema. Señor, queremos ser un pueblo que levanta para ti sacrificio de oro, de plata, de piedras preciosas, algo perdurable, que seamos hallados buenos siervos, pero fieles siervos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Denle un aplauso a Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús.